pregunta de historia clínica, ya para hacer un pequeño review y rápidamente, ya para que las cosas queden bien claras. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la historia clínica? Conjunto de manuscritos en los cuales constan todos los establecimientos donde se ha atendido el paciente. Manuscritos, no es el concepto que transmití. Un documento médico legal, sí. Donde se escriben los antecedentes del paciente, no es completo. Documento médico legal, no solamente antecedentes, sino anamnesis, filiación, todos los datos del paciente, exámenes auxiliares. Clave C, documento médico legal donde se consigna de manera ordenada los datos, doctor, el mismo concepto que nos emitió usted en la diapositiva. Ordenado, secuencial, cronológico, ¿no? Donde está tipificado todos los datos del paciente. Incluso tiene un número de historia clínica único de cada ente hospitalario. Incluso la evolución, el tratamiento, la epicrisis, todo eso está dentro de la historia clínica. La clave sería la C. C sería la clave. Pregunta 2. Las circunstancias particulares que originan una sustitución en el consentimiento informado de la persona interesada quedarán reflejadas en, o sea, la sustitución en el consentimiento informado queda constado en la historia clínica. El consentimiento informado que se le da al paciente como derecho al paciente cuando se le va a hacer algún procedimiento, se le va a operar del apéndice, se le explica por qué se le va a operar, qué tipo de cirugía van a hacer, cuáles son los efectos benéficos y deleterios. Siempre hay que tipificar en el consentimiento informado todo ello. Van a hacer una toracocentesis, que es sacar líquido de la zona pleural, consentimiento informado. Van a hacer una artrocentesis, consentimiento informado. Le van a hacer un procedimiento que implica riesgo, consentimiento informado. Todo es. Y todo está adherido en la historia clínica del consentimiento informado. Firma, huella digital del paciente, del familiar, algunas veces. De los siguientes documentos que componen la historia clínica, señale cuál es el documento secundario. Hoja operatoria, hoja de informes, informe de alta, todos son elementos secundarios. La clave, la D, todos son secundarios. ¿Ya? Todos ellos son, primarios. Uno de los siguientes documentos está dentro, ¿qué dice? Todos son primarios, sí. Uno de los siguientes documentos no forma parte de la historia clínica. ¿No? Esa es la pregunta 4. Hoja de evolución clínica, hoja de consentimiento informado, hoja de solicitud de información clínica, informe de alta. Acuérdense que el informe de alta es la epicrisis. ¿Ya? Opción clínica, sí. Hoja de consentimiento informado, sí. Hoja de solicitud de información clínica no está ahí. Es una sólida. Todo paciente tiene derecho a solicitar su historia clínica, incluso al alta. Todo paciente tiene derecho a solicitar su historia clínica para un informe médico, etcétera. O sea, tiene derecho a solicitarlo. Tanto en hospitalización como en emergencia. Están dentro de las normas de la salud. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes documentos, cuál forma parte de la historia clínica? La hoja operatoria, el informe social, la hoja de autocopiativa del registro, el documento, la hoja operatoria. Pues en toda la hoja operatoria, el informe operatorio, la epicrisis, ¿no? Todo tiene como forma parte de eso, de la historia clínica. Pregunta 6. La hoja clínica es la primera hoja de la historia clínica donde consta que la hoja clínica, les mostré un ejemplo, la hoja clínica es donde figura el nombre completo del paciente, las funciones vitales, donde incluso se pone los días de hospitalización, ¿no? Acuérdense cuando usaban el lapicero rojo y azul, ¿no? Ahí está. Y ahí están las funciones vitales, No va la anamnesis, no va el examen físico, no van los antecedentes, esos son otras hojas dentro de la evolución. Pregunta 7. Denominados datos de carácter personal.
¿Cuáles son? Cualquier información numérica o alfabética de personas físicas idénticas o identificables de carácter personal, ¿eh? Cualquier información gráfica o fotográfica de personas físicas idénticas o identificables. Cualquier información acústica o de cualquier otro tipo de personas físicas identificables, identificadas o identificables, denominados datos de carácter personal. Todos son correctos, ¿no? Desde el punto de vista de información. Todos los instrumentos que podemos utilizar para tener mejor información de carácter personal. Pregunta 8. ¿Son normas para una buena historia clínica? ¿Son normas para una buena historia clínica? Evitar abreviaturas no aceptadas universalmente. Eso es una situación que lo lidiamos el día a día. Y las abreviaturas, estoy seguro, cuando ustedes vean las historias clínicas, van a ver una serie de siglas que algunas veces, algunas no están consignadas universalmente o aceptadas, ¿no? Algunas sí, PPL, PRU, RCR, BI, algunas que nosotros en nuestro argot de la abreviatura clínica en nuestro país lo hemos tratado de usar para priorizar tiempo, para priorizar tiempo, pero en realidad a veces nos trae confusión uno que no conoce las siglas y no la interpreta. AHT, ¿qué significa AHT? Ambos emitoras o ambos hemisferios torácicos. RCR, ¿qué significa? Ruidos cardíacos rítmicos. BI, RCR-BI. RCR-BI, ¿qué significa? Ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad. O sea, las siglas tienen que estar aceptadas, algunas no. Esas abreviaturas algunas veces confunden en la historia clínica. La clave sería la indique la respuesta falsa en relación al contenido de la historia clínica. El informe de alta es un documento fundamental, ojo, la afirmación falsa. El informe del alta es un documento fundamental de la historia clínica. Por supuesto, ¿cómo se llama eso? Epicrisis. El paciente tiene que salir con su epicrisis. La hoja operatoria es un documento fundamental de la historia clínica. Claro, la hoja operatoria, el informe operatorio, donde, ¿cómo lo describe, doctor? Van a llevar un curso que se llama cirugía posteriori, pero en la hoja operatoria ustedes tipifican el nombre completo del paciente, la hora que entra a sala de operaciones, el motivo por la cual entra a sala de operaciones, el diagnóstico preoperatorio, posoperatorio, cuál es la técnica quirúrgica que hacen dentro de la cirugía. Todo eso lo tipifican en la hoja operatoria. La hoja de tratamientos debe estar siempre en la historia clínica. Indique la respuesta falsa, ¿no? La hoja del tratamiento, la hoja operatoria es un documento fundamental de la historia clínica, sí. La hoja de tratamientos debe estar siempre en la historia clínica. Algunas veces hay tratamientos, por ejemplo en la unidad de UCI, unidades de emergencia o unidades críticas, las hojas terapéuticas están aparte de la historia clínica porque son terapéuticas mucho más extensas. Normalmente cuando ustedes abren una historia clínica van a ver, después de la primera hoja, que es de las funciones vitales, peso, diuresis, nombre completo, van a ver una hoja terapéutica o RP. Pero en algunas unidades las hojas terapéuticas están aparte porque son más extensas, algunas veces. Entonces, la hoja terapéutica debe estar siempre en la historia clínica, eso es falso. Pregunta 10. ¿Son tipo de anamnesis? Tipo de anamnesis cronológica, directa, biográfica, indirecta. Acuérdense que hay tres tipos de anamnesis: directa, indirecta y mixta. La clave sería la E, A y C. Perdón, B y C. Directa o indirecta. Acá ha habido un lapsus, sería directa e indirecta. Sería B y D. Ha habido un error acá. Son tipos de anamnesis directa, indirecta y mixta. Aquí ha habido un lapsus de impresión, creo. B y D. Muy bien. Según la fuente de información, el tipo ideal de anamnesis para una mejor calidad de la información es la anamnesis directa. Es la anamnesis que cuando converso directamente con el paciente. Una anamnesis indirecta pierde fidelidad,
pierde veracidad al momento que voy a recabar la historia, pero no es excusa para no hacer una buena historia en lo posible. Para el éxito en una anamnesis, en la entrevista, depende mucho de la habilidad, cómo está imbuido el médico o el interno, el alumno, al momento que va a entrevistar al familiar o al paciente. Ahí está el éxito. Y para que haya un éxito en esa parte, tiene que haber una buena relación. Porque si no, el paciente o el entorno familiar producen un escollo, un hermetismo, un escudo, y eso no va a permitir abordar mejor y recabar mejor la información sintomatológica del paciente. Las anamnesis indirectas son más en pediatría, en lactantes, neonatos, en pacientes geriátricos, en pacientes con traumatismos encefalocraneanos, demencias, etcétera, ¿no? Pero como le digo, no exime para no hacer una anamnesis, sea indirecta, directa o mixta. Entonces la clave sería la A. De los siguientes documentos que componen la historia clínica, señale cuál de estas afirmaciones es correcta. Es correcta. Vamos con las aseveraciones. Los datos médicos directos son aquellos donde se relata todo lo concerniente a las enfermedades previas, actuales, signos vitales. Esto está dentro de la historia clínica, dentro de antecedentes, dentro de lo que es el relato, ¿no? Funciones vitales está dentro del examen físico, hay que saber ubicar dónde está el ítem o dentro de la parte de la historia. Los datos médicos indirectos comprenden la información recogida a través de las pruebas realizadas, radiografía, ecografías, analítica. Analíticas son exámenes auxiliares, laboratorios sobre todo. Y no nos olvidemos que algunas veces los pacientes vienen no solamente con una hoja de referencia o no solamente vienen con tratamientos o exámenes de otras entidades, y el médico tiene que saber interpretar esa información. ¿Y dónde lo voy a colocar? Algunas veces cometemos el error de ponerlo en la anamnesis. Paciente viene del centro de salud X con diagnóstico de anemia, trae una radiografía de tórax, un hemograma, una hemoglobina con resultados tal. Eso no va en el relato, no va en la anamnesis. Ustedes que tienen su modelo de historia clínica saben que puede ir un ítem que se llama otros. Anteriores hospitalizaciones, anteriores consultas, o en un ítem que se llama otros, pueden ustedes agregar que el paciente en tal fecha en el centro de salud le hicieron el diagnóstico o le hicieron radiografías, hemogramas, glucosas, todo ello con respecto a su enfermedad, ¿no? Entonces puede estar también recogida esa información en la historia clínica. Los datos médicos indirectos son aquellos donde se relata todo lo concerniente a enfermedades previas, actuales, signos vitales. No, eso no sería indirecto, sería directo. La clave sería la D, A y B, ¿no? A y B son ciertas, ¿no? Son más consistentes que la C. Eso no serían datos indirectos, ¿no? Las funciones vitales. Muy bien, clave 13. O pregunta 13, perdón, con respecto al relato cronológico de la enfermedad, marque lo incorrecto. Con respecto al relato cronológico, ¿se relatan los primeros síntomas y las circunstancias en que se produjeron? Por supuesto. Paciente refiere que hace 5 días presenta dolor torácico a nivel de zona precordial de tipo punzada. O sea, ese es un dato importantísimo, ¿no? Con respecto al relato cronológico, siempre de forma retrospectiva, de atrás para adelante, nunca se regresa y se adelanta, no, es retrospectivo, hace 5 días, hace 4 días, hace 3 días, hoy, hace 30 minutos, esa es la forma de enfocar. Eso es verdadero. Se detalla la evolución cronológica de los síntomas. Eso, cronológico, hace 10 años, 9 años, 7 años, 5 años, hace 2 meses, hace 2 días. Esa es la forma, siempre. ¿Debemos abstenernos de poner en la historia clínica algún tipo de información negativa? No siempre, porque a veces lo negativo nos da
una secuencia. Ejemplo, paciente refiere dolor torácico tipo opresivo sin irradiación, ¿no? Sin irradiación, y no tiene falta de aire. No es un infarto, puede ser una condritis. ¿No se dan cuenta? O sea, lo negativo, sin disnea, sin falta de aire, eso negativo me puede dar una veracidad o un diagnóstico distinto al que estoy planteando. Debe de contar en el síntoma que produjo más molestia, por supuesto, ¿no? En la historia clínica, el síntoma principal. ¿Cuál es el motivo por el cual le trae a su papá a la consulta de emergencia? Doctor, le duele el pecho. Doctor, está vomitando. Doctor, expectora sangre. Doctor, ha convulsionado. Síntoma principal. Entonces, debemos abstenernos de poner en la historia clínica algún tipo de información negativa. Esa es la de menor consistencia. Incorrecto. La clave, la C. Pregunta 14. Sobre el relato cronológico de la enfermedad actual, marque la afirmación que considera errada o incorrecta. Debe narrarse las circunstancias que subyacen a los síntomas. O sea, ¿en qué situaciones? Doctor, cuando subo escaleras me falta el aire. Doctor, cuando hago ejercicio me sirve el pecho, asma del ejercicio. Cuando le sube escalera y le falta el aire, insuficiencia cardíaca. Estoy interpretando. Doctor, me enroncho cuando como mariscos. La circunstancia. Situación que ustedes van a ir trabajando el día a día con sus pacientes, sobre todo en la anamnesis. Eso es correcto. ¿Debe relatarse cronológicamente la aparición de los síntomas? Sí. Doctor, vengo porque desde ayer tengo poco apetito. Y 5 horas después, un dolor aquí en la boca del estómago. Hoy, en la mañana tuve un dolor alrededor del ombligo, mesogastrio. Y hace 1 hora, doctor, me duele aquí, doctor. Ya está el diagnóstico, doctores, doctoras. Es una apendicitis. Eso se llama la cronología de Murphy. Miren, el explicar cronológicamente los síntomas me da diagnóstico, si lo entiendo. ¿Ya? Verdadero. ¿Es necesario describir las características semiológicas de los síntomas? Por supuesto. Un dolor opresivo, un dolor tipo hincada, punzada, un dolor tipo ardor, quemazón, como si hubiera comido ají, úlcera, gastritis, un dolor tipo cólico, retortijón, apendicitis, obstrucción, un dolor cólico en esta zona acá, en el hipocondrio acá, colecistitis, litiasis. ¿Se dan cuenta que cuando describo las características del síntoma, me traduce diagnóstico? No lo describo, voy a tener dolor abdominal, 355 causas de dolor abdominal. Difícil la medicina, ¿no? Se haría difícil así la medicina, pero si el paciente viene, dolor abdominal tipo cólico aquí en hipocondrio derecho, luego de haber comido un pollito a la brasa con ají, colecistitis aguda, el diagnóstico. Dolor abdominal intenso que comenzó aquí en la parte posterior y luego se va acá y luego me duele, doctor, un cólico renal. Si es varón, cólico renal con mucha frecuencia. O si viene una paciente con un dolor intenso en precordio que se irradia al hombro, al brazo, probablemente, y si es hipertensa, es diabética, un infarto cardíaco, un síndrome coronario, la interpretación. O si viene el paciente con un dolor intenso, opresivo, que no se irradia y le falta el aire, una pericarditis, probablemente sea el diagnóstico. O si viene una paciente con un dolor lancinante, opresivo en esta zona del retroesternal, un aneurisma de aorta. Es el diagnóstico. Si viene una paciente con un dolor tipo quemazón que sube, doctora, mire cómo me sube el quemazón, sobre todo cuando me he hecho una hernia yatal, un reflujo gastroesofágico. Esa es la semiología que uno quiere aprender todos los días, doctores, doctoras, porque esa es la que nos ayuda en consultorio, en la emergencia, para que rápidamente el paciente tenga un diagnóstico y rápidamente reciba un tratamiento. Porque si no hago diagnóstico, el paciente se va a complicar y va a ir a exitus
letalis, que es Campofema. ¿Ya? No se olviden. Pregunta la 14, ¿no? ¿Es necesario la característica semiológica? Ya, es necesario, lo han visto, ¿no? Es necesario desmenuzar, de describir cada característica semiológica, sintomatológica, y no se olviden, no digan en la historia, tiene diarrea, tiene vómito, le falta el aire, le duele el pecho. No, describan las características del dolor, describan las características del vómito, si es rojo, verde, amarillo, el olor, la cantidad, la frecuencia, la diarrea, si es con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo, todo nos da información. Toda nos da información, no se olviden. La clave sería, si todas son correctas, la clave sería la D, ¿no? La más cerrada. Pregunta 15. El objetivo de la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, lo dije en clase, aparatos y sistemas es lo que hago al final de los antecedentes para hacer una revisión de algún síntoma que se me ha ido obviando en el camino, sobre todo en la anamnesis. ¿Cuál es el objetivo? ¿Adelantar datos del examen físico? No es el objetivo eso. Ampliar los datos del resto de la enfermedad actual. Si es que se me escapó alguno, tiene algo de consistencia. Recolectar información importante que haya sido omitida, justo la que se olvidó el paciente, o lo que me olvidé yo al preguntar. Porque mucho depende el éxito de la anamnesis en el que entrevista. El arte del que entrevista, porque cuando ven a un paciente y el paciente ven que se está yendo por el otro extremo, que sí doctor, me compré un paracetamol en el tal farmacia, tomé mi micro y luego se me olvidó, me comenzó a doler, a tener mareos, o sea, ya se va abigarrando la historia, la anamnesis, y ahí viene el problema, muchachos. ¿Qué pongo en mi historia? Sale 4 hojas. No, un buen relato cronológico no es 3/4 hojas clave, pero tampoco telegramas, ¿no? Una historia idónea, pero tampoco extensa. Yo le llamo a eso el lenguaje cantinflesco, ¿no? Cuando el paciente comienza a explayarse, más que en su sintomatología, en las situaciones en las cuales no son relevantes para la información médica. Ampliar los datos de las funciones biológicas. No, las funciones biológicas son el apetito, la sed, las deposiciones, las diuresis, el peso y el estado de ánimo. No, no es el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo es la C, clave la C. Con respecto a los antecedentes ginecológicos y obstétricos en una paciente mujer con presunción de cálculos vesiculares, es importante saber, miren, ya estamos utilizando la situación, cálculos vesiculares, piedras vesiculares, esa pacientita que come grasitas, un chicharroncito, un alimento grasoso y comienza a tener disconfort en hipocondrio derecho, un pequeño coliquito, eso es una dispepsia grasas, es un cólico vesicular y hay que buscar situaciones. ¿Por qué la paciente hace cálculos? Una de las causas es multiparidad, múltiples gestaciones. Entonces el número de gestaciones es clave. Por eso todo sirve en semiología. En cuanto a los antecedentes familiares, es importante investigar que el estado de salud y enfermedad de los padres, los hábitos nocivos de los padres, sobre los familiares fallecidos, la edad en que murieron y la causa. Los antecedentes quirúrgicos de los padres, en cuanto a los antecedentes familiares, es importante investigar el estado de salud o enfermedad de los padres, no solamente de los padres, ¿no? De los hermanos, línea paterna, materna, ¿no? Los hijos, la pareja, ¿no? O sea, ahí está incompleto. Los hábitos nocivos de los padres, si tienen hábitos nocivos, pero no tiene relevancia, es más patologías, y sobre todo de patologías que se relacionan desde el punto de vista de antecedentes familiares y genéticos. Diabetes, hipertensión, litiasis, cánceres o enfermedades de contacto, enfermedades infecciosas, tuberculosis, todo eso sirve, no solamente hábitos nocivos. Sobre los familiares fallecidos, la edad en que murieron y la causa es parte de los antecedentes, ¿no? Los antecedentes quirúrgicos de los padres también, pero aquí un poquito que esté incompleta la afirmación, ¿no? Tendría que ser, la A es una buena posibilidad,
y la C, ¿no? Habrían dos posibilidades, ¿no? Si habrían esas dos claves, las dos serían dos posibilidades importantes, más que los antecedentes quirúrgicos también, pero más los antecedentes patológicos de la línea paterna y materna. Una posibilidad de clave sería la A, pero también la C también tiene consistencia, y la D, ¿no? La A, la C y la D serían claves de respuesta. 18. Epicrisis. Ya le mostré un modelo de epicrisis que es el colofón de toda la estancia hospitalaria del paciente. Fecha de ingreso, fecha de egreso, diagnóstico de ingreso, síndrome doloroso abdominal, EAD, diagnóstico de egreso, colecistopatía crónica. Así va la epicrisis. Un resumen pequeño de toda la sintomatología y la evolución del cuadro en los 15, 20 o 30 días de hospitalización. ¿Qué procedimientos le hicieron? Todo eso va recabado en la epicrisis. Entonces, ¿es un adelanto de la anamnesis? No. Es el colofón. La anamnesis es el prefacio, el comienzo. ¿Relato cronológico y tratamiento? No. Es un resumen de la historia clínica durante la hospitalización. ¿Corresponde a la sección de plan de trabajo? No, doctor, usted me enseñó que el plan de trabajo es síndrome doloroso abdominal, descartar pancreatitis. El plan de trabajo es amilasa, lipasa, ecografía, tomografía. Síndrome de condensación, neumonía bacteriana, el plan de trabajo es placa de tórax, gasometría, gram de esputo, hemograma, ese es el plan de trabajo. Síndrome de dolor torácico, infarto de miocardio, el plan de trabajo es electrocardiograma, ecocardio, placas, enzimas. Ese es el plan de trabajo. El plan de trabajo es exámenes de laboratorio, imágenes, interconsultas, biopsias. Eso es plan de trabajo. Procedimientos, eso es plan de trabajo. No está la epicrisis. Resumen de la historia clínica al término de la atención del paciente hospitalizado es la acepción o concepto más idóneo para la pregunta. La clave, la D. 19. Elija la opción correcta con relación a la realización del informe de alta. Alta. Todo paciente tiene derecho a recibir su información al alta, clara, precisa. Tiene una hoja de indicaciones del alta, aparte de la epicrisis, una hoja de indicación. Usted va a tomar el metrotexate, 2.5 miligramos, una tableta, mañana, tarde y noche, todos los fines de semana, por 6 meses. Usted va a tomar la digoxina, 0.25 miligramos, una tableta cada 24 horas, por 5 meses. Y así. Va a tomar usted su calcio con vitamina D, una tableta, vía oral, 8 de la mañana, 8 de la noche, por tantos meses. O sea, eso está recabado en su información al alta. No es necesario su realización en caso de exitus del paciente. Ya saben qué es exitus, que es fallecimiento del paciente. Ahí sí es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Esto también, cuando un paciente fallece también se hace epicrisis, no se olviden. No es necesario su realización en caso de alta voluntaria por parte del paciente. El alta voluntaria del paciente, por ejemplo, solicita su alta voluntaria por un motivo de estancia hospitalaria prolongada, en la cual no se llegó a su diagnóstico, quiere trasladarse a otro ente de salud, pero no llega la transferencia, entonces el paciente tiene la opción de hacer su retiro voluntario, alta voluntaria, pero hay una contingencia. Cuando no compromete la vida del paciente, no hay ningún inconveniente. El paciente firma una hoja de retiro voluntario con sus datos y su voluntad de retirarse, exonerando de toda responsabilidad a los médicos tratantes y a la institución, firma, huella digital, siempre y cuando el paciente esté lúcido, LOTEP. Cuando el paciente no está lúcido, está crítico y grave, no funciona el retiro voluntario. ¿Ya? Y en este caso, doctor, ¿qué sucede? En este caso se hace una junta médica, se llama al fiscal de turno, constata la gravedad del paciente y exhorta, en este caso ¿a quiénes? Porque el paciente no está lúcido, está grave, al entorno familiar. Entonces, algunas veces en el retiro voluntario también se le puede dar información con respecto a su diagnóstico y a sus exámenes.
Entonces lo correcto, ¿es obligatorio su cumplimiento a la alta hospitalaria? Sí, todo paciente a la alta hospitalaria debe tener su hojita de alta, informe de alta. Y terminamos por hoy, muchachos, les agradezco por su atención, buen fin de semana, habemos papa, ¿ya? Indique tu respuesta falsa con relación a las funciones. ¿Qué dice? ¿Funciones? Sí, del archivo de historia clínica. Función del archivo de la historia clínica. Disculpen acá el logo. Disculpen que mis lentes sean. Ya. Custodiar y conservar las historias clínicas. Organizar y prestar la documentación clínica. Clasificar y mantener ordenada la documentación clínica. Por supuesto, cuando uno, por ejemplo, termina el acto médico, el paciente sale de alto, termina la consulta, viene el estadista, uno vestido de verde, y eso lo van a ver en todos los ambientes hospitalarios, eso es su atavio, su vestimenta, recoge la historia clínica y lo lleva a archivo, custodia, cuida las historias clínicas, eso es verdadero. Organiza y presta la documentación clínica, por supuesto. Yo quiero hacer una tesis, una investigación, solicito y me dan la historia clínica, eso es verdadero. Clasificar y mantener ordenada la documentación clínica, por supuesto, uno va, tiene la historia clínica por números, por letras, ¿no? O sea, hay un orden. Conocer el censo diario de camas del hospital, no, eso no está dentro de la función del archivo de historia clínica. Muy bien, muchachos, les agradezco por su atención. Para la próxima clase, por favor, traen toda su historia clínica, la extensa, para elaborar y desarrollar el examen físico. Gracias, buenas tardes.